Yo te cantaré mientras viva, yo te seguiré mientras viva, yo te alabaré mientras viva, yo te anunciaré todos mis días. Tú llegaste a mí, oh qué gran día, nuevo renacer hay en mi vida. Oh cuán grande es su amor que no puedo olvidar, me hiciste ver mi oscuridad. No podía entender cuán grandioso eres tú. Oh, qué feliz me siento hoy. Tú me diste amor que no tenía. Brilla un nuevo sol en mi vida. Siempre te cantaré, mi Jesús, con alegría. Nuevo renacer hay en mi vida. Oh, cuán grande es tu amor que no puedo olvidar. Me hiciste ver mi oscuridad. No podía entender cuán grandioso eres tú. Oh, qué feliz me siento hoy. Y esa felicidad la pude encontrar solamente en mi Señor Jesucristo. La, 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 la. La, 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 la. Tú llegaste a mí, oh qué gran día, nuevo renacer hay en mi vida. Tú llegaste a mí, oh qué gran día. Gracias mi Señor por mi salvación. Gracias mi Señor, gracias Señor. Paz de Cristo, amados hermanos, en esta tarde damos gracias a Dios por una vez más el privilegio de encontrarnos en la palabra de Dios. Y la Biblia nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y agradables delante de Él. Y eso es algo muy precioso para nosotros. En Cristo Jesús fuimos reconciliados y estamos en Cristo, y no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo. Dice la Biblia: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Bueno, tantas bendiciones que tenemos en Él. Efesios 1:12 nos dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es el arras de vuestra herencia, hasta la redención de vuestra posesión. Y estamos escudriñando las Escrituras, estamos conociendo los eventos del futuro, pero al mismo tiempo estamos
enseñándonos para prepararnos. El domingo pasado miramos la importancia de la estrella resplandeciente de la mañana antes de que salga el sol de justicia. Y creo que entendimos que la estrella resplandeciente de la mañana tiene que ver o relacionarse con la iglesia, pero el sol de justicia se relaciona con los santos de la tribulación, los que saldrán vivos y que estarán esperando la venida del Señor. Entre ellos, por supuesto, el pueblo de Israel y muchos otros gentiles que no aceptaron la marca de la bestia y resistieron hasta el final. Bueno, hay algo muy importante que me gustaría considerar de la palabra de Dios, también relacionado a la venida del Señor Jesucristo, sea en el levantamiento de la iglesia o sea en su segunda venida, como miramos en Hebreos. Él se presentó primeramente aquí a la tierra para redimirnos del pecado, arregló el asunto del pecado y luego se presentó delante de Dios en el cielo para interceder por nosotros. Pero aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Él viene con poder y majestad, será visto por todas las naciones se someterán, Él las regirá. Pero antes de estos dos eventos hay algo que va a suceder y nosotros lo conocemos como la apostasía. La apostasía la vamos a estar considerando y podemos decir que miramos apostasía por todos lados, fuera de la iglesia, en el mundo, dentro de la iglesia, en el cristianismo, los valores morales han decaído. Estamos mirando en congregaciones cosas que 30 años atrás, 40 años atrás ni siquiera se hubieran imaginado los patriarcas que sucederían y los estamos viendo. Es una abominación, el apóstol Pablo la presenta como una apostasía. Así que en este día vamos a estar mirando el tema de la apostasía y el inicuo y la iniquidad. Cuando hablamos del inicuo y de la iniquidad, nos referimos, por supuesto, al anticristo. Vamos a estar tocando un poco de ello. Pero sí es importante considerar que la apostasía está ya en acción. La iniquidad, dijo el apóstol Pablo, ya está en acción. Y queremos que Dios nos dé el entendimiento, la capacidad de entenderlo y también el poder para retenerlo. Antes de continuar, ¿por qué no encomendamos a Dios nuestras almas y le pedimos que su ayuda presente, su poder presente por el Espíritu del Señor nos ayude, nos abra el entendimiento, que al abrir las Escrituras nosotros podamos captar el significado y también la voluntad de Dios? Así que ahí en su hogar, incline su rostro. Estamos con el propósito de alcanzarnos los ya salvos y alcanzar a aquellos que aún no son salvos. Y le damos gracias a Dios porque hay muchos que están escuchando. La voz de Dios se está escuchando. Oremos. Padre, una vez más en el nombre precioso de Jesucristo nos acercamos, Señor, en esta tarde a tu presencia. Nos sentimos tan contentos, tan agradecidos y te damos gracias por lo que tú comenzaste a hacer, oh Dios, y lo que continúas haciendo. Señor, queremos y tenemos la confianza de permanecer hasta tu venida firmes, que la maldad del mundo no opaque o enfríe nuestro amor por ti. Ayúdanos a, con tu amor y con tu sangre preciosa, a guardarnos firmes con confianza para tu venida. Señor, nos has enseñado que la estrella está resplandeciendo. Señor, que pronto anuncia tu venida y queremos velar y orar y estar despiertos y en pie como hombres preparados que esperan la venida de su Señor. Señor, te estamos esperando en esta tarde. Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, tomen sus Biblias. Una vez más hago apelación a la iglesia, a Victor Valley Apostolic Church. Ustedes y yo somos estudiantes de las Escrituras, por tanto, necesitamos nuestra Biblia, necesitamos nuestro cuaderno, necesitamos pluma, papel, un highlighter y tomar notas, porque esta es la escuela en la que estamos aprendiendo. Y Cristo es nuestro maestro. Nosotros, estudiantes, sentémonos a sus pies y escudriñemos las Escrituras juntos. Y voy a leer la Escritura, 1 Tesalonicenses, capítulo 1,
y verso 8, 9 y 10. Y dice de la siguiente manera, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Verso 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos, voy a hacer énfasis en esto, para servir al Dios vivo y verdadero. Y lo siguiente es, verso 10, y esperar de los cielos a su Hijo. Esperar de los cielos a su Hijo. ¿Dónde está el Señor en estos momentos? En el cielo, representándonos, intercediendo por nosotros. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí en la tierra? Esperándolo, con paciencia, vestidos, velando, orando, con nuestras vestiduras preparadas como el pueblo de Israel en el día de la Pascua. Comieron la Pascua apresuradamente y de pie, vestidos, calzados, porque iban a salir. Y nosotros estamos con la espera y la expectativa de salir de este mundo a entrar a las moradas eternas, donde el Señor compró y preparó moradas compradas con su precio para gente que fue comprada a precio de sangre. Bendito sea el Señor. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, como miramos. La base de nuestra esperanza es la resurrección, y a la semejanza de la resurrección de Cristo seremos nosotros resucitados. A Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Déjeme decirle, Cristo nos libra de la ira venidera. ¿Cuál es esa ira venidera? Ya hemos mirado la ira de Dios contra el reino del anticristo, contra el dragón, contra el falso profeta, contra todos los seguidores que adoraron la imagen. La ira de Dios viene contra ese reino de tinieblas. Y por supuesto, lamentablemente, muchos pecadores que tuvieron la oportunidad de escoger a Dios, el camino de Dios, la palabra de Dios, esta salvación tan grande, pero habiendo conocido a Dios, le rechazaron. Así, le rechazaron. Prefirieron seguir sus propios caminos. Su necio corazón los engañó. Y qué triste terminar su vida sobre la faz de la tierra, morir y despertar para ser juzgados y ser condenados en el lago de fuego. Bueno, la palabra de Dios nos dice muy clara en esta escritura, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos. ¿Qué esperanza tan hermosa es la que tenemos? Es muy interesante, pero el trasfondo de esta epístola, el apóstol Pablo había llegado a la ciudad de Tesalónica y solamente había estado unas cuantas semanas, podemos decir así. Y en esas semanas él predicó el evangelio. Lo interesante es que muchos creyentes lo recibieron, se convirtieron y comenzó la persecución contra ellos. Ellos seguían predicando el evangelio en medio de tribulaciones, de persecuciones, de burlas, de menosprecio y todo ello. Y esa palabra como un fuego, como dice Santiago, mira cuán grande bosque se enciende con un pequeño fuego. Pablo predica la palabra y se propaga el poder de la palabra. Muchos se convierten y en medio de esa persecución, el evangelio se transporta a otros pueblos. Eso es lo que sucedió. Llegó a Tesalónica, de Tesalónica pasó a Acaya, y dice Pablo, y qué placer pudo haber sentido este hombre, de tal manera que no tenemos necesidad nosotros de decir nada, porque ustedes lo están diciendo todo. ¿Y sabe cuál es el placer de un pastor? Cualquier pastor que tiene una congregación o que tiene un rebaño, cuando las ovejas se multiplican en otras ovejas. Cuando los hermanos tienen el sentir de las almas. Cuando miran la necesidad de los demás y se detienen y se dan a Dios y luego se dan
a servir a los demás, para alcanzarlos para el Señor Jesucristo. El que gana almas es sabio, y es en este tiempo muchos hermanos no saben cómo evangelizar, y muchos hermanos no quieren evangelizar. Muchos hermanos les da temor, y por eso ellos muchas veces piensan que es el trabajo del pastor, que es el trabajo del ministro o del diácono, que por eso se les paga. Bueno, la recompensa todos la tendremos. Pero mire, amado, Pablo escribe esta epístola a los hermanos de Tesalónica en cierta manera para confirmarlos en la fe y también para consolarlos. La persecución se había intensificado. Ahora, se mete Satanás en medio de todo ello y les siembra una mentira a algunos de ellos, y también se propaga. Y la mentira del diablo era de que muchos hermanos se convirtieron y murieron. Y Satanás les dijo: ya se murieron, ellos ya se perdieron el levantamiento, la venida del Señor. Y muchos hermanos se entristecieron porque ellos pensaban que no iban a ser levantados con el Señor si no estaban vivos. Entonces, Pablo, en el capítulo 4, les habla acerca del levantamiento de la iglesia, pero también les habla y les asegura acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay algo muy distintivo que Pablo menciona en estas escrituras. Y él dice en 1 Tesalonicenses 1:9, y usted puede marcarlo en su Biblia, porque esa es una experiencia que usted y yo tuvimos. No sé usted, pero al igual que Abraham, yo fui idólatra en mi ignorancia. Y puedo decir, pues es la religión que mis padres me heredaron, yo aprendí de ellos, es verdad, pero todos tenemos un momento de decisión. Y aquí Pablo les reconoce a estos hermanos que tomaron su decisión. Todos hemos de llegar en cualquier momento o en algún momento, como dice Joel, al valle de la decisión. Todos tenemos que tomar esa decisión. Y dice aquí que los tesalonicenses la tomaron y la firmaron. Dice: y os convertisteis de los ídolos, se convirtieron de la idolatría para servir al Dios invisible, al Dios, como dice aquí, para servir al Dios vivo y verdadero. Eso, hermanos, es algo muy importante. Ahora, yo le digo en esta tarde, la gracia de Dios, el poder de Dios es lo que hace al hombre tomar esa decisión. Y yo recuerdo una de las primeras escrituras que yo escuché en mi conversión, por allá en 1986, Romanos, donde Pablo declara y exclama en gran manera: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y yo creía el evangelio, confesé al Señor Jesucristo como mi Señor, como mi Salvador, se me instruyó, fui bautizado, fui lleno del Espíritu Santo. Y hermanos, pero fue la gracia de Dios actuando en mí. Como dice el apóstol Pablo, no yo, sino la gracia de Dios en mí. Entonces le digo, es el poder, es el amor de Dios, es la gracia de Dios que toca el corazón del hombre y lo hace que deje ciertas cosas o muchas cosas, o deje su vida pasada. Como el ciego Bartimeo, que cuando el Señor lo llamó, dejó la capa, se levantó y vino a Cristo Jesús. Y la Biblia nos dice en Hebreos, despojándonos de todo peso y de todo pecado que nos asedia, nos dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aquí miramos estos hombres, estas mujeres, ancianos, niños, familias enteras, dejaron la idolatría para venir a servir al Dios vivo y verdadero. Esas cosas que nunca satisfacen. La idolatría nunca nos trajo satisfacción. No, porque no las entendíamos. ¿Y cómo vamos a entender si el demonio, lo que hay detrás de las imágenes y todo ello, es de confusión?
El enemigo busca matar, robar y destruir. Y allí nos tenía bien atados, bien aprisionados, con miedo, con temor, sin conocer al Dios verdadero. Pero la gracia nos abrió los ojos, nos abrió el entendimiento, nos abrió el corazón. Y en un momento dado tomamos la decisión y decimos: yo quiero ser cristiano, yo quiero ser de Cristo. Y ni el diablo, ni de la idolatría, ni las amenazas de la familia, nadie nos detuvo. Tomamos nuestra decisión, y qué decisión tan especial. Bendito sea el nombre. Escapamos de esa condenación tan grande y entramos a una salvación tan grande. Escapamos de los ídolos sin vida para venir a servir al Dios verdadero. Alguien dele gloria al Señor en esta tarde, porque esto es verdadero en nuestra experiencia. Bendito sea el Señor. Entonces, óigame bien, en estos momentos, en esta tarde, o usted está sirviendo al Dios vivo y verdadero, o usted está sirviendo a los ídolos. En esta tarde, si usted no está sirviendo al Dios de los cielos, usted está sirviendo al Dios de este mundo, a Satanás. Y cosa terrible es ser encontrado por Dios en el lado equivocado. Porque Satanás va a ser destruido, van a ser destruidos sus demonios y van a ser destruidos todos los que estén al lado y aliados con Satanás. Y yo te recomendaría en esta tarde que pasaras de ese lado equivocado y te identificaras con el Dios vivo y verdadero. Porque déjame decirte, Hebreos nos dice: terrible cosa es caer en manos de un Dios vivo, y más si es un Dios airado. Porque dice la Biblia también: Dios está enojado con los pecadores todos los días. Sí, pero por otro lado, su gracia, por causa de Jesucristo, detiene la ira venidera y por eso no ha sido destruido. Como dijo Jeremías en Lamentaciones: por la misericordia de Dios, que son nuevas cada mañana, no hemos sido destruidos, sino de otra manera ya hubiéramos sido de tiempo atrás como Sodoma y Gomorra, destruidos por el fuego. Mi amado oyente, su servicio es al Dios vivo y verdadero, o su servicio es a Satanás, por medio de obras infructuosas de las tinieblas, por medio del pecado, a través de la lascivia, a través de la idolatría, a través del orgullo, etcétera. Pero aquel que vino no para ser servido, sino para servir, manso y humilde de corazón, que entregó su vida en rescate de todos nosotros, ahora está en el cielo intercediendo, y Él es sensitivo para escuchar el clamor de todo aquel que quiera recibirle. Él mira el corazón como el eunuco. El eunuco estaba leyendo las escrituras, tenía el deseo de conocer al Dios vivo y verdadero. Estaba leyendo el capítulo 53 de Isaías, y el Espíritu le dice a Felipe: vete al desierto. Este hombre sensitivo fue y se dejó usar por el Espíritu del Señor, le abrió las escrituras, Dios le dio el entendimiento, y en un momento dado dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: mira, pues si tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, bien puede. Y descendieron los dos al agua y lo bautizó, y en un momento dado el eunuco siguió su camino y Felipe siguió el suyo. ¿A quién está sirviendo en esta tarde? Yo le digo, mi amado oyente, y me lleno de gozo, me lleno de regocijo, porque es un gran privilegio ser cristiano. ¡Qué bendición tenemos! Mire, mucha gente nos ha dicho, nos dice: en esa iglesia son puros aburridos. No, mucha gente piensa que el cristianismo es aburrimiento. Déjeme decirle, no hay cosa mejor que ser cristiano. Hay muchos jóvenes que dicen, cuando se les predica la palabra de Dios, dicen: no, eso no es para mí, eso es para los viejitos. No, déjeme decirle lo que es aburrido. Lo que es aburrido es no ser cristiano. Y lo voy a decir por qué. Y es triste y es peligroso. Imagínate que pasas toda tu vida, todos los días, todos tus años sobre la tierra, y termina tu vida y te das cuenta que no la empleaste para nada bueno, y que tuviste la oportunidad, así estuviste cerca de la salvación. Se te predicó la palabra, se te instruyó, oíste a Dios hablándote continuamente, rogándote que te convirtieras, pero hiciste duro tu corazón y terminas
en la condenación. Eso sí va a ser aburrido por toda la eternidad en la oscuridad, solamente meditando en tus pensamientos, oyendo la voz de tu conciencia que te diga tan cerca que estuviste de la salvación e hiciste duro tu corazón. Eso sí es aburrido. Que te des cuenta y digas, estuve equivocado. Realmente me equivoqué. Es terrible ese despertar en la segunda muerte. Descubrir que viviste en el pecado aquí en la tierra. Que lo viviste en el error de principio a fin. Pero yo estoy aquí en esta tarde para decirte que hay buenas nuevas de salvación. Que hay esperanza. Que tú te puedes volver de tu error. Que tú puedes dejar esa idolatría que quizás te dejaron tus padres o has aprendido de otros que no las entiendes y que no son verdad. Yo estoy aquí para decirte que hay un Dios vivo y verdadero, un Dios que creó los cielos y la tierra, un Dios que un día en Cristo Jesús vino a esta tierra a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Dios todopoderoso de tal manera te abre sus brazos y te recibe. Si en esta tarde tú tienes hambre y sed de justicia, y si tienes sed puedes tomar del agua gratuita de la salvación. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la Escritura, esperando de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Cómo nos libra? Entrando ahora a Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Así como el arca de Noé, todos los animales que entraron por intuición, por el mandato de Dios, y donde 8 personas fueron salvas en Cristo, solamente en Cristo hay salvación. No hay otro nombre, mi amado oyente. Hechos 4:12 nos dice, no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesucristo. Es el único nombre. Todo lo que hagamos, sea de palabra, de hecho, hagámoslo todo en el nombre de Jesucristo. Y es a Jesucristo a quien esperamos. ¿Quién es Jesucristo para usted? Para muchos es un filósofo, para muchos es un gran maestro. Para muchos fue un hombre sabio, un hombre que cuando hablaba hacía estremecer a las multitudes. Un hombre que cuando lo oían muchos decían, nunca ha hablado hombre como este. No era un hombre común, era el Dios todopoderoso que estaba hablando aquí en la tierra a través de Jesucristo. Y su palabra es viva y es eficaz y es poderosa y convierte a las personas de los ídolos al Dios verdadero. Míreme a mí. Y mire a muchos cristianos detrás de mí y a una iglesia viva, rebosante, que dejó aquello que no satisface para venir a servir al Dios verdadero. Su espíritu está en nosotros, por eso nos regocijamos. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora le pregunto, ¿Jesucristo vendrá como juez? No. Si Él viene y usted está listo en la primera venida, en la primera resurrección, Él viene como nuestro Redentor. Pero si usted no acepta en este tiempo esta salvación y pasa por la ira venidera, no la va a resistir y sí se va a encontrar a Jesucristo como juez. Ahorita lo puede salvar, pero después lo va a juzgar. Como miramos, dice la Biblia, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a los hombres que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en que juzgará a los hombres con justicia, por causa de aquel varón, dando fe a todos, resucitando de los muertos. Hechos capítulo 17, verso 30 y 31. Mi amado oyente, se encontrará el Señor como Salvador, como Redentor o como juez. Y esa pregunta usted se la puede responder. Ahora, ¿qué pasó con nosotros? Gracias a Dios, como le dije la vez anterior, nosotros, entre nuestra alma y Dios, está Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Entre nuestra alma y el juicio, nosotros ya enviamos por Jesucristo y en Cristo nuestros pecados para ser juzgados. Somos declarados libres, limpios.
Ninguna condenación hay para nosotros, dice la Biblia. Somos nuevas criaturas y el Señor viene en las nubes por estas nuevas criaturas a sacar a la iglesia de la tierra antes de que comience esa ira a caer sobre la tierra. Mire, la Biblia nos dice en Apocalipsis 3:10, un texto muy conocido por nosotros, los que creemos en el levantamiento de la iglesia antes de la tribulación. Dice el Señor: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Sabe cuál es esa hora de la prueba? La tribulación. ¿Quién podrá sostenerse? ¿Quién podrá resistirlo? Mi amado oyente, si en este tiempo es difícil, no le puedo garantizar seguridad de salvación durante la gran tribulación. Y posiblemente si usted escucha el evangelio y se convierte, pero le va a costar la vida, derramamiento de sangre. Hoy podemos ser salvos por gracia, en obediencia y permanecer en expectativa del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué importante es esto? Yo le pregunto a mis hermanos en Cristo, ¿les gustaría encontrarse con el Señor en este día? ¿Les gustaría verlo cara a cara? Porque no hay nada que lo detenga de que no venga. Absolutamente nada. Pero si usted me dice, y con un tono de preocupación, no, hermano, que todavía no venga. Porque esa actitud se toma en muchas iglesias, en muchos creyentes. No, que todavía no venga. Cuando oímos el mensaje de que el Señor ya viene, dentro de nosotros decíamos, no, que no venga. Que no venga. No, todavía no. ¿Y sabe por qué? Porque posiblemente nuestra vida no está preparada. Posiblemente andamos caminando por un lado con el Señor, pero por otro lado nos codeamos con Satanás y con las cosas de este mundo, cuando nos dice claramente la palabra de Dios: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el Dios de este mundo, el engañador, ha puesto atracción en todas las cosas. Oigamos la palabra del Señor. Ahora, ¿por qué no queremos que el Señor venga? No hay nada que le impida a Él, pero necesitamos nosotros estar preparados. Mire esta escritura. Mateo 24, hablando de un creyente que se cansó, de un creyente que se descuidó, un creyente que se enfrió del fuego del Espíritu Santo, que dejó de obrar. Dice: pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir. ¿Cuál es la actitud de la iglesia? La actitud de la iglesia debería de ser: sí, Señor, ven. Pero ¿cuál es la actitud de la iglesia? Una actitud descuidada, una actitud tibia, como pensando, no, el Señor tarda. No creo que venga hoy, no creo que venga mañana, no creo que venga este año. Gocémonos y alegrémonos en este mundo porque tenemos mucho que disfrutar. No venga, Señor, porque hay mucho que comer, como decía alguien por ahí. Pero es un siervo, dice la escritura, malo. ¿Qué pasó? Si en Cristo estamos y en Cristo somos receptores de su carácter bueno, Dios es bueno, el único bueno. Y dice aquí en el verso 49, y comenzare a golpear a sus consiervos. Comenzare a golpear o hablar golpeado, menospreciativo. Cuidado, y aún a comer y a beber con los borrachos, la glotonería. El salir, el andar con, pues dice aquí los borrachos. La Biblia nos dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Efesios capítulo 5. Antes ser llenos del Espíritu Santo. Verso 50 dice, Mateo 24, 50 dice: vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe. Esa es la venida del Señor, esa es la expectativa. El Señor viene como ladrón en la noche, inesperado, y viene para dañar. Bueno, en el aspecto de la segunda venida. En el aspecto de la iglesia, viene como ladrón en la noche, inesperadamente. Dice aquí: en el día en que éste no espera, deberíamos de esperarlo, y a la hora que no sabe. Deberíamos de estar a la expectativa, aunque no sabemos qué hora.
Ahora, ¿cuál es la reacción de alguien que se descuida? Dice, y lo castigará duramente. Triste será, y el castigo más duro es que la iglesia es levantada y ese siervo malo se quede. Imagínese, mi amado. Ponga a pensar su conciencia. Eche a correr su pensamiento. Examínese en este día, como dice el apóstol Pablo, si estás en la fe. Y si alguno piensa no caer, no quedarse, asegúrese, esté firme. Mire que no caiga, dice la Biblia. Y dice aquí, y pondrá su parte con los hipócritas, allí será el lloro y el crujir de dientes. Tremendo esto, amados. El Señor nos dé su gracia. El Señor te dé su gracia para estar preparados. Una cosa sí les digo, amado, el Señor viene en breve. Él está a las puertas. Un poquito más y el que ha de venir, dice la Biblia, vendrá. Los muertos en Cristo resucitarán. Luego nosotros, los que estamos vivos, seremos transformados. Nos encontraremos al Señor en las nubes, preparados en todo momento. Y Él nos librará de la ira venidera. Iglesia, la estrella de la mañana anuncia que el Señor ya está a las puertas. La luz verdadera, antes de que resplandezca, nos anuncia: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos para que te alumbre Cristo. Esto es algo muy importante, mis amados hermanos. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 del verso 1 al 4 nos habla de la apostasía. Oiga lo que dice el apóstol Pablo. Ahora, la apostasía es algo que nosotros debemos entender, discernir y asegurarnos de no entrar en esa condición como la iglesia de la Odisea. Ni tibio, ni frío, ni caliente. Es una tibieza. Y dice el apóstol Pablo: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Usted y yo tenemos una reunión con el Señor. Aún los muertos en Cristo tenemos una reunión con el Señor. Dice Pablo a los creyentes: os rogamos, hermanos. ¿Se recuerda de Romanos 12:1? Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos a Dios en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí dice: os rogamos, hermanos, con respecto a la venida del Señor y nuestro encuentro con Él. Oiga, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Afirma tu corazón y afírmate como un ancla bien anclado en la roca espiritual que es Cristo. No te dejes mover fácilmente del modo de pensar. No te conturbes, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. Dice Pablo, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Oiga, mi amado oyente, no te dejes mover fácilmente de tu manera de creer, de la sana doctrina, de la que te enseñaron con toda pureza, con toda sinceridad. Donde Dios te alcanzó, mantente en esa doctrina. Una doctrina pura, porque vendrán tiempos en que no sufrirán esa sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros, muchos maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a doctrinas de demonios. Si ya pusiste la mano en el arado, fija tus ojos a la meta, al blanco de la soberana vocación. No te dejes mover. Pon tus ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Porque dice la Biblia, si alguno retrocede, dice Dios en hebreo, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden. Nosotros somos de los que estamos firmes, creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué Pablo ruega esto? Os ruego, hermanos, no se dejen mover, no cambien. Y él dice, oiga esto, dice, con respecto a la venida del Señor, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Los hermanos de Tesalónica estaban confrontando demasiada persecución de todos lados. Pero el evangelio se seguía predicando, eso sí.
como miramos en la iglesia de Jerusalén. Comenzó la persecución y mientras más los hermanos eran perseguidos, huían, iban a otras ciudades y sembraban la semilla del evangelio. Y aquí miramos a los hermanos, estaban evangelizando por todos lados. Y aquí hay un punto importante y quiero tocarlo. Se recuerda lo que hizo Andrés después que encontró al Señor Jesucristo. Lo que hizo Andrés fue ir a traer a Pedro para que conociera a Cristo. Y no miramos en las escrituras a Andrés como un gran predicador, pero yo me imagino a Andrés sentado oyendo al apóstol Pedro predicar y decir con una gran satisfacción: no sabré predicar, pero aquí está mi hermano, yo me lo gané para Cristo, y ese es un instrumento poderoso en las manos del Señor. ¿Y qué es lo que hacen muchos creyentes? Quizás no son hermanos que están delante de una iglesia o delante de una pantalla o no sé yo, pero hay personas que están orando, que los alcanzaron para la alabanza de la gloria de su gracia. Y eso es lo que nosotros deberíamos de hacer, alcanzar a otros para el evangelio. Estos hermanos predicando en medio de persecución, en medio de luchas, de pruebas, ellos propagaron el evangelio. Y el evangelio llegó a Acacia. De tal manera que cuando llegó Pablo a Acacia, ya había llegado el evangelio. Quiso predicarles y muchos dijeron: nosotros ya sabemos eso. ¿Quién les dijo? ¿Quién les enseñó estas cosas? Por los hermanos de Tesalónica, unos hermanos que vinieron aquí y un día nos predicaron y nos enseñaron estas cosas y nos dijeron que dejáramos los ídolos y sirviéramos al Dios verdadero, y nos hablaron las escrituras, nosotros las escudriñamos y entendimos que es verdad. Al Dios vivo y verdadero, que es espíritu, se le adora en espíritu y en verdad, y hemos creído, lo hemos recibido y nos hemos convertido. Qué satisfacción ha de haber sentido el apóstol Pablo. Amado oyente, estos tiempos son tiempos peligrosos. Pero la iglesia, ¿dónde estamos? Bueno, ahorita estamos en nuestros hogares. Pero ¿qué vamos a hacer cuando ya tengamos la oportunidad de no mantener el distanciamiento social? Ojalá que no quede ese famoso distanciamiento social en la iglesia y no querramos acercarnos a los demás para hablarles el evangelio. No. Nosotros tenemos la palabra de Dios que puede llegar y salvar las almas de los oyentes. Que no vuelva al cielo vacía, que haga su obra. Que muchos sean influenciados, no contaminados, sino influenciados por el poder de una vida santa, conocedora de la palabra de Dios, y con poder predicarles el evangelio para que sus ojos sean abiertos, para que vengan de servir al Dios de este mundo a servir al Dios verdadero. Que dejen los ídolos, que dejen la idolatría, que dejen el pecado, que dejen el mundo y vengan a Cristo Jesús para esta salvación tan grande. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, ¿qué sucedió con ellos? Bueno, vuelvo a repetirles, el diablo con esa mentira los entristeció. Y miramos al apóstol Pablo y él está contradiciendo las mentiras del diablo. El diablo les dijo: bueno, pues ya los que murieron se perdieron la venida del Señor, la venida del Señor está cerca y todo ello. Diablo mentiroso, siempre busca engañarnos. Pablo entonces les escribe y les aclara y les dice: hermanos, este es el orden. Cristo viene por la iglesia se levanta, son los que murieron en Cristo, son los que están vivos y se van. Y una vez que la iglesia es levantada, entra la iniquidad en acción y luego se presenta a su debido tiempo. Posiblemente en el quinto sello es cuando el inicuo o el anticristo o el hombre de pecado se da a conocer al mundo. Entonces, vea lo que dice el apóstol Pablo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 6 a 9. Dice: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que los atribulan. Sí, estaban siendo tribulados. Entonces viene Dios con retribución. Verso 7. A vosotros que sois atribulados, dales reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Su primera venida. Ahora, en su segunda venida,
Él no viene por la iglesia, viene con la iglesia. Se le llama a la iglesia los ejércitos del cielo. Lea el capítulo 19 de Apocalipsis. Dice que Él viene en llama de fuego al final de los 7 años de la tribulación para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esta escritura la he citado varias veces y con ella quiero apelar la importancia de amar las escrituras. Amado oyente, los cristianos somos hombres y mujeres del libro, la palabra de Dios. Nosotros no somos de las fábulas o de cuentos, somos hombres y mujeres del libro, la palabra de Dios. Debemos de amarla, debemos de obedecerla, debemos de proclamarla, de honrarla, de leerla con referencia. Cuando leemos de Moisés, leemos acerca de Cristo. Cuando leemos los evangelios, cuando leemos las epístolas, las profecías, todo ello nos habla de Jesucristo. Y cuando el día del Señor se manifieste, sus santos resplandecerán con la gloria eterna, pero los que no conocieron el evangelio sufrirán el fuego eterno. Oiga lo que dice aquí. Y recibirán retribución. Qué terrible es estar separado de Dios. Esa es la segunda muerte. Dios va a pagar con retribución a los que nos atribulan. Y qué cosa tan terrible será para ellos. Pero qué cosa tan gloriosa será para nosotros los creyentes. Alguien dele gloria al Señor. Dice, cuando Él venga en aquel día para ser glorificado. Esto es algo tan bonito y me gusta esta escritura. Dice, cuando venga en aquel día, observe esto, para ser glorificado en sus santos. Gloria al Señor. Ahorita ya lo glorificamos. Gloria a su santo nombre. Y luego dice, y ser admirado en todos los que creyeron. ¿Sabe qué le vamos a admirar? Los milagros, las sanidades, las liberaciones. Miraremos y le admiraremos sus palabras, contemplaremos la hermosura de su santidad, admiraremos al Señor por toda la eternidad. Millones y millones que tienen un testimonio con Jesucristo, y en la eternidad lo miraremos y nos gozaremos y gritaremos gritos de júbilo, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Bendito sea el nombre precioso de Jesucristo. Ahora, permítanme hablarle rápidamente, y esto ya lo he mencionado, pero a manera de recordatorio, el día del Señor. Isaías 13 nos dice, aullad porque está cerca el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Y miren el verso 9. Voy a brincar, pero usted tiene la oportunidad de escudriñar esto. Verso 9 dice, he aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira. Verso 11 dice, y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Mi amado oyente, humíllate bajo la mano poderosa de Dios en este tiempo. Cuando después de humillado, como aquel publicano en el altar que se golpeaba y decía, ni siquiera levantaba la cabeza y decía, Señor, sé propicio a mi pecador. El Señor Jesucristo miró a ese publicano humilde, pidiendo a Dios perdón, misericordia, lo miró saliendo de ese lugar justificado. Hoy es el día de salvación. Antes que venga ese día terrible donde los impíos, donde los orgullosos, donde la arrogancia de los soberbios sea manifiesta y sean avergonzados, sean humillados. Nos dice Joel, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas, de oscuridad, día de nube y de sombra. Satanás obra en la oscuridad. Y muchos hombres aman la oscuridad porque sus obras son malas, no quieren venir a la luz. Amaron las tinieblas. Y aquí miramos que el día del Señor será de tinieblas.
Joel 2:11 dice, y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden. Porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Dice Pablo, el día del Señor está cerca. Vea lo que se aproxima a este mundo. Hermosos edificios, preciosos parques, muchos lujos, muchas cosas para disfrutar, pero todo eso será destruido. Todo ello dejará de tener valor. Toda esa idolatría moderna. Mi amado oyente, déjela. Venga a servir al Dios de la Biblia. Venga a servir al Dios del cielo. Venga a servir al Dios de la vida. Aquel que puede darnos vida y vida en abundancia. Aquel que puede quitarte la vida en un instante, porque tu aliento está en sus manos. Pero el día del Señor se acerca. Dice también Amós, ay de los que desean el día de Jehová. Y expliqué la vez pasada, no lo desean con palabras, pero con sus hechos. Amós 5:20 dice, ¿no será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? Ese es el día del Señor. Segunda de Tesalonicenses nos dice Pablo, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Guarde eso en su corazón, mi amado oyente. Cristiano, observe su iglesia, su congregación. Observe su familia. Vea la cristiandad. Miramos en YouTube, en Facebook, miramos en muchas congregaciones cómo se ha infiltrado el mundo en la alabanza, en la danza, que no es nada bíblica, aunque muchos la defiendan. Y miramos también la música, cómo ha entrado la mundanalidad de la música a la iglesia, sin discernimiento. Esa es una apostasía. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se está enfriando. Pero no vendrá, dice Pablo, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Qué habrá después del levantamiento de la iglesia? ¿O qué quedará después del levantamiento de la iglesia? Un montón de gente religiosa, un montón de apostasía, un montón de gente practicando tantas cosas, pero nada de ello legítimo. Miren, habrá apostasía en vez de cristiandad. Habrá o estará el hombre de pecado en vez de estar el Señor Jesucristo. Porque el Espíritu de Jesucristo será restringido. Una vez que la iglesia sea levantada, el Espíritu de Jesucristo será restringido y la maldad, la iniquidad se dará lugar. Y luego también estará el espíritu del diablo en vez de estar el Espíritu Santo. ¿Qué es la apostasía? Es dejar lo primero para aceptar lo segundo. La sana doctrina, dejarla para aceptar las doctrinas de demonios. Y así nos dice Pablo, en los últimos días vienen tiempos peligrosos. Escucharán muchos a doctrinas de demonios, apartarán de la verdad del oído. Es dejar tu primer amor y volverte a las fábulas y a la falsamente llamada ciencia. Es descuidar la verdad y descuidarte. Eso es apostasía. ¿Vemos apostasía en este tiempo? Sí la vemos. ¿La iglesia debería de apartarse de ella? Sí, nos dice el Señor, salid del medio de ella y yo recibiré. No toquéis lo inmundo. Esa es la palabra del Señor. ¿Qué habrá después del levantamiento de la iglesia? Habrá apostasía en vez de verdad. Estará el ministerio del hombre del pecado a través del falso profeta en vez del hombre de Dios. Ahorita está el hombre de Dios predicándote. Y luego también estará el poder del diablo en vez del poder de Dios obrando. Eso es la apostasía. Y antes del levantamiento de la iglesia se manifestará apostasía. Después del levantamiento de la iglesia, la apostasía entra en todo su vigor. Mi amado oyente, ¿cómo estamos en este día? ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos en esta audiencia? Mire, nosotros tenemos 35 años en la iglesia y hemos visto cómo ha decrecido la fe de muchos, el temor de muchos,
El temor de las cosas de Dios ha menguado. Lo moral, el descuido, el sodomismo, los abortos, los divorcios, la expulsión de las Biblias, de las escuelas, de las cortes, la oración siendo prohibida. Todo eso es apostasía. Y cuando Cristo venga y nos saque de aquí, todo esto va a aumentar de un grado sorprendente, increíble. Y cuando la apostasía esté en el mundo, oiga, dice la Biblia, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Grave esa palabra, el misterio de la iniquidad. La iniquidad se refiere a la idolatría rampante que hay en el mundo y que muchas veces en nuestras iglesias evangélicas. Dice Pablo, solo que hay alguien quien al presente lo detiene, el Espíritu de Jesucristo, hasta que Él a su vez se ha quitado del medio. Aunque el Espíritu de Dios no es quitado de todo el universo porque es imposible, pero es restringido. Observe esto, mi amado oyente. Y entonces, cuando el mundo diga paz y seguridad, cuando estén contentos sin los creyentes molestándolos con la palabra de Dios, cuando ya no escuchen de predicaciones de la iglesia, dice, y entonces se manifestará aquel inicuo. Primero la iniquidad y luego después el inicuo. Ahora, quiero hablarle un poquito de la iniquidad. Téngame paciencia y no endurezca su corazón. Pero la iniquidad durante la tribulación se expandirá y en cierta manera a los habitantes de la tierra se les involucrará en esa iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Adorar ídolos. ¿Lo escuchó bien? Adorar ídolos. Postrarse. Y hemos mirado al famoso Papa Francisco a postrarse ante imágenes. Miramos en helicópteros a unos hombres en Italia con imágenes orando sobre la ciudad para que controlara el coronavirus. Todo eso es vanidad, todo eso es iniquidad. No se moleste conmigo, la Biblia lo dice. Observe, Apocalipsis 13:4 dice, y adoraron al dragón, Satanás, quien había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia. Eso es la iniquidad. El inicuo siendo adorado. Y ellos dijeron, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Bueno, así dice la palabra, el verso 8. Dice, y la adoraron todos los hombres de la tierra. Dese cuenta de eso. Mi amado oyente, si tú no adoras al Dios vivo y verdadero, corres riesgo de adorar a la bestia. Pero hay un peligro. Y un peligro terrible. El Señor viene con fuego para consumir a sus enemigos, a los idólatras. Hay idólatras ignorantes, pero hay idólatras que habiendo conocido a Dios no le reconocieron y no le dieron gracias. Antes se envanecieron en sus propios razonamientos y cambiaron la gloria del Dios invisible por cosas corruptibles, haciendo imágenes de hombres, de animales y adorando. Pero ellos no saben que adoran al demonio, al dragón y a los demonios que están detrás de las imágenes. Dice aquí, la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, al principio del mundo. Si alguno tiene oídos, oiga lo que dice el Señor. Ojo, escucha, examínate. ¿O estás sirviendo al Dios vivo y verdadero o estás sirviendo a la idolatría? La Biblia nos habla un poquito de este inicuo. Daniel nos dice que es un soberbio. Se levanta en contra del Dios de los dioses. Habla maravillas, sí, engañará, prosperará. Y luego dice, lo que determinó se cumplirá. Eso ya lo hemos mirado. Pero hay otra escritura que dice, 1 Juan 2:22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Pues sí, Satanás o el anticristo viene presentándose como el Cristo, como el Mesías.
Hace un pacto con Israel y a todo mundo agrada, todo mundo está contento con él, todo mundo lo alaba y unos a otros se dicen, ¿no has oído que Cristo vino a los judíos? Los judíos ya lo recibieron, los judíos ya hicieron pacto con él, nos ha solucionado el problema de la epidemia, de las pandemias, el problema de las finanzas, la economía, todo estabilizó, todo está bien, él es el Mesías, el esperado. Y no es el Cristo que nosotros conocemos, es el anticristo, es el inicuo, llevando a cabo su iniquidad de engaño a los que no conocieron la verdad. ¿Quién es el mentiroso? El que niega que Jesús es el Cristo. Yo confieso y declaro que Jesucristo es el Señor, Él es el Mesías, Él es el ungido. Pero el mentiroso es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Bendito sea el nombre poderoso de Jesucristo. Apocalipsis, oiga bien, hablando de la iniquidad. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Acuérdese, es el anticristo, es Satanás, el dragón, pero el falso profeta. Y aquí lo presenta la Biblia como un cordero con 2 cuernos. Dice, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Verso 12, y ejerce toda la autoridad del anticristo. Y escuche, ahorita te suplica Dios, te ruego, conviértete. Pero la iniquidad y el inicuo, dice, obligó, hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. Ahora, es muy interesante, mucha gente está impuesta a adorar a los ídolos, así que no batallarán mucho. Caerán ante sus rodillas, la alabarán, la adorarán fácilmente porque ha sido así su estilo de vida. Pero aquellos creyentes que se perdieron el levantamiento de la iglesia, que saben que no deben adorar a los ídolos, ni tener imagen, ni mucho menos presentarse en adoración ante ellas, sufrirán persecución. Y ellos dirán como los 3 hebreos, no adoraremos tu imagen, y preferirán ser echados al horno de fuego calentado 7 veces. Ellos preferirán, los creyentes, ser decapitados. Ahora te pregunto, mi amado oyente, ¿estás preparado para eso? Porque el anticristo y el falso profeta te va a obligar a doblar tus rodillas ante las imágenes, ante los demonios, ante Satanás, ante el anticristo. Pero este anticristo solamente tiene un poquito tiempo, 3 años y medio. Dice la Biblia, y va a terminar. Dice, y la bestia fue apresada. ¿Cuándo? Cuando Cristo viene. Fue apresada, y con ella el falso profeta fue apresado. La que había hecho señales delante de ellos. Los que habían engañado, oiga bien, había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Esa es la iniquidad. Mi amado oyente, usted está sirviendo al Dios vivo y verdadero, o usted está sirviendo a los ídolos y corre el riesgo de estar acostumbrado a la adoración de ídolos, que cuando venga el anticristo y el falso profeta, usted no tenga resistencia y fácilmente caiga en el engaño y en la idolatría, en la iniquidad impulsada por el inicuo. Y qué triste será. Oiga bien, dice, estos 2 fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Quiero decirle de una yuxtaposición. Hay 2 hombres en la Biblia que nunca murieron y se fueron vivos al cielo. Enoc y Elías. Y aquí miramos a 2 hombres que vivos se fueron al infierno. Amado oyente, yo me voy con el Señor. Yo me voy con Él, no sé usted, pero yo lo estoy esperando. Amo su venida. Necesitamos ya despertarnos del sueño espiritual. La estrella de la mañana está anunciándonos que el Señor viene con poder. Pero cuando Él venga la segunda vez, Él viene con fuego. Él viene con, dice aquí en Isaías 11:4, dice, con el espíritu de sus labios matará al impío. ¿Cómo miramos a Cristo en el capítulo 19? Lo miramos con una espada que sale de su boca. Y con esa espada, la palabra de Dios mata y destruye a los impíos. Segunda de Tesalonicenses,
Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Eso es el anticristo. También dice, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Engaño. ¿Se acuerda de Elías, el hombre que hacía descender fuego del cielo? Y aquí miramos al falso profeta haciendo señales, haciendo descender fuego del cielo. ¿Y qué causa? Que el mundo lo admire y dedica esa o desvía esa admiración a la bestia y a Satanás. Mi amado oyente, el Señor Jesucristo vino haciendo muchos bienes. Él fue un hombre aprobado por Dios, con maravillas, con prodigios, con señales que Dios hizo entre el pueblo de Israel, sanando a los enfermos, echando fuera demonios. Nosotros leemos las escrituras, pero aquí miramos al falso Cristo haciendo, imitando lo mismo que el Señor Jesucristo hizo. Hace descender fuego del cielo. Mi amado oyente, ¿se recuerda de Elías en el monte Carmelo? Allí había un pueblo de idólatras y mucha idolatría, y estaban los profetas de Baal y el profeta Elías les hace un reto. El Dios que responda con fuego, ese es el Dios vivo y verdadero. Y Elías les da la oportunidad a los idólatras para que ellos clamen a su Dios, a Baal. Y miramos que durante el día ellos gritaron, cantaron, hicieron alboroto, se cortaban, hicieron todo ello, y dice que no hubo ni movimiento alguno de su Dios. Es que los ídolos no tienen vida, no tienen poder. Elías hace burla de ellos y le dice: grítenle más recio, quizás anda de viaje. Grítenle más recio, quizás está haciendo sus necesidades, en una manera de burla. Bueno, nada ocurrió, porque nada ocurre con los ídolos. Nada, absolutamente nada. Pero Elías, en un momento dado, le tocó su turno. Y con una oración sencilla: Señor, manifiesta tu gracia. Prepara las piedras del altar, pone el holocausto, hace traer agua, riega el holocausto, hay suficiente agua, y en un momento dado, cuando clama Dios, fuego del cielo desciende, consume el holocausto, consume las piedras, y todo el pueblo idólatra, todo el pueblo de Israel, al mirar el fuego que desciende de lo alto, caen de rodillas declamando y diciendo: Jehová es el Dios vivo y verdadero. Qué bonito es eso. Y ahí se convirtieron de los ídolos a servir al Dios verdadero. ¿Y qué pasó con los idólatras? Elías mismo los degolló y los mató, porque el anticristo eso es lo que hace. Va a obligar a la gente a adorar al dragón, a la bestia, pero el Señor, con el resplandor de su boca, los destruirá. Qué tremendo es esto, mi amado oyente. Y hay tanto que podemos hablar. Oiga esto. Segunda de Tesalonicenses 2:10 dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Mediten esto, mi amado oyente. Ahora, para concluir, la venida del Señor es lo que sigue para nosotros los creyentes, nosotros que somos salvos. Y cuando estos santos sean llevados arriba al cielo, ¿qué quedará sobre la tierra? Quedará engaño, creyendo en un falso Mesías. Imagínense si ahorita que está el Espíritu Santo hablándonos a través de las escrituras, a través de la conciencia, a través de su palabra, abriendo el corazón, abriendo el entendimiento para entender, para comprender lo que es el pecado, la justicia, el juicio venidero, gritando a los pecadores que vengan a Cristo y no le aceptan en este tiempo. Imagínense cuando la iglesia ya no esté aquí. En este tiempo deseamos tu salvación.
Toda la iglesia, todos los creyentes, deseamos tu salvación. Oramos para que Dios te convenza y te traiga. Oramos inclusive para que Dios te salve. Y es difícil para ti. ¿Cómo será en aquel entonces? Si hoy no acepta la salvación, será difícil en aquel entonces cuando el anticristo te obligue a adorar imágenes y adore la imagen del anticristo. Será triste, será terrible. ¿Qué va a ser de ti después de que nos vayamos? Jóvenes, ¿qué va a ser de ustedes después que no miren y encuentren a sus padres en sus hogares? Y se queden solos, conociendo que estuvieron en la iglesia, que crecieron en la iglesia, que escucharon la palabra de Dios. El llamado de Dios para nosotros hoy es: arrepiéntete. Arrepiéntete. Dice aquí la palabra de Dios en 2 de Tesalonicenses, a la iglesia nos dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Dios me escogió para esta salvación. A la edad de 12 años, Dios me arrancó de mi hogar y me trajo a la frontera. A la edad de 17 años, tuve la oportunidad de cruzar y llegar a este país en la ignorancia, en la idolatría. ¿Y quién iba a pensar que a la edad de 20 años el Señor me fuera a llevar a la iglesia y conocer el evangelio? Por eso les digo, muchos jóvenes dicen que la iglesia es aburrida, que el cristianismo es aburrido. Yo les digo no, porque yo me convertí a la edad de 20 años, joven todavía, junto con la que sería mi esposa Sonia. Y juntos hemos caminado ya 35 años en este camino y ha sido de gozo, ha sido de alegría, ha sido de esperanza, trabajando en su obra, esperando la venida del Señor. Oiga esto: amados por el Señor, que Dios nos haya escogido desde el principio para la salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en verdad. A lo cual os llamo mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Lo que la iglesia va a encontrar es su gloria. Con lo que el mundo se va a quedar es con iniquidad y con el inicuo. La iglesia se va con Cristo y Cristo es levantado también con la iglesia al cielo. Mientras que en la tierra la iniquidad, el misterio ya está en acción. Ya está en acción, mi amado oyente. ¿Qué está esperando? Esto es ciertísimo entre nosotros. Esto es verdad. Es terrible lo que se aproxima a este mundo. Mire, Pablo dice en 2 de Tesalonicenses 2, 15, 16 y 17, dice: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. Reténgala, mi amado oyente. Hermanas, retengan la doctrina apostólica. Hermanas, a ustedes se les ha enseñado cómo es que debe de ser su comportamiento. Varones, se nos ha enseñado cómo debe de ser nuestro comportamiento. Jóvenes, la doctrina apostólica, el vestuario, nuestra presentación, nuestro hablar, nuestro carácter. Hermanas, su velo, no se avergüence de honrar al Señor de acuerdo a la palabra de Dios. No se avergüence en este tiempo para que en aquel día no sea avergonzado. Honre al Señor de acuerdo a la doctrina y esté firme a esa doctrina que se le enseñó. Dice, sea por palabra o por carta. Verso 16, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por su gracia. Palabras tan preciosas unidas en estas oraciones: consolación eterna, buena esperanza por su gracia. No lo merecíamos, por gracia somos salvos por medio de la fe. Verso 17 dice: conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Que el Señor nos confirme, que nuestras palabras sean sazonadas con sal,
no golpeadas, no ofensivas, que sean afirmados nuestros corazones en esta palabra, la palabra de Dios. Y todo lo que hagamos en su obra. Qué importante para nosotros es esto. Amados oyentes, para concluir, le damos gracias a Dios por estas hermosas palabras. Yo le digo a usted, mi amado oyente, amigo, señor, señora, quien quiera que sea usted, descanse en los brazos del Señor. Refúgiese en la sangre de Cristo para lavar sus pecados. Llénese de su Espíritu Santo para que cuando el Señor venga, Él lo lleve a usted con Él a la gloria eterna y lo saque de esta iniquidad y lo saque del poder del inicuo, porque va a terminar adorándolo si se queda. Pero necesitamos ser como Él en gloria. Mi amado oyente, únase al cuerpo de Cristo, únase a la iglesia. Este grupo de cristianos, que sea aquí o sea donde sea, le aman y están orando por usted. Acérquese con confianza a ellos. Cuando yo vine a la iglesia tenía mucha desconfianza, tenía muchas dudas, miraba a los hermanos con desconfianza, pero había una necesidad grande en mí. Yo no sabía si estaba tomando una decisión correcta o no, pero alguien se acercó y me afirmó con la palabra de Dios y pude descansar que en Cristo Jesús, no importaba dónde estaba, en Cristo estaba seguro y en Él tenía una esperanza firme, y en su doctrina he creído y me he guardado hasta este día. Mi amado oyente, 1 Corintios 16, 22 dice: Cristo viene. La palabra Maranata, Cristo viene. Él viene por la iglesia. Él viene por nosotros. La apostasía, la iniquidad ya está en acción. Pero usted y yo estamos esperando al Señor Jesucristo, que nos librará de la ira venidera. ¿Estamos listos? ¿Está listo usted en esta tarde? En esta tarde, antes de poner su oído sobre la almohada, doble su rodilla, afirme su corazón en la doctrina. Es importante la doctrina, porque vienen tiempos en que habrá otra doctrina. Obedezca los mandamientos del Señor. Ayudémonos los unos a los otros. Nos necesitamos. Ayudémonos. Como dice la Biblia, a los débiles fortalecerlos, los que están con los brazos caídos, levantárselos, los que tienen sus rodillas endebles, fortalecerlos en el Señor. Entre tanto que se dice hoy, quitemos toda amargura, toda raíz de rencor, de enojo, de todo ello. Santifiquémonos, amémonos como Cristo nos amó, que seamos uno, porque el Señor está a las puertas, mi amado. En esta tarde, Maranata, Cristo viene. Cristo viene. Inclina tu rostro. Oremos. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias por tu palabra en este día. Estamos recibiendo en nuestros hogares y te pedimos, Señor, que tu palabra viva y eficaz produzca en nosotros la preparación necesaria para velar y orar. Te pedimos, Señor, que tu luz siga incrementándose como la luz del firmamento, Señor, en aumento, que la senda del justo sea así, que vaya en aumento, Señor, y como árboles de justicia plantados en tu casa, crezcamos para dar fruto, para alabanza de la gloria de tu gracia, con la cual nos hiciste aceptos en el amado. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias. Gracias. Dios les bendiga, hermanos. Dios los guarde.